No me escucha. Ya. Buen día. Buen día a todos y a todas. Le damos la bienvenida aquí del Instituto de Investigaciones Económicas con una mesa redonda que tiene como título Autosuficiencia Energética en Nearshoring. Tenemos dos invitados, el doctor Ernesto Bravo y el doctor Arturo Ortiz. Ambos son miembros del Instituto de Investigaciones Económicas. En primer momento vamos a tener la participación del doctor Arturo Ortiz y al final vamos a tener también una sesión de preguntas y comentarios adicionales. También tenemos abierta las redes del instituto para que, a ver, un momento. Me dicen que sí. Las redes del instituto para, incluso podemos ver aquí sus comentarios que nosotros les vamos a llegar a los ponentes. Bueno, en primer momento tenemos al doctor Arturo Ortiz. Él es doctor en Economía por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM con especialidad en Comercio Internacional. Desde 1967 es investigador titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Desde este mismo año fue profesor en la Facultad de Economía de la UNAM y hasta 2017 fue profesor definitivo de Comercio Exterior de México en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entre sus más recientes obras destacan La apertura económica de México 30 años después del GATT a Trump, en 2017, La controversia sobre la recesión mundial, 2007-2014, Capitalismo neoliberal en su fase de debacle, 2015, México en ruinas, el impacto del libre comercio, 2010, Políticas económicas de México, 1982-2000, en 1998, El fracaso neoliberal en México, 1989. Autor de varios artículos en revistas especializadas impresas y digitales, es coordinador del Seminario Anual sobre Economía Mundial en el Instituto, miembro también de Academia Mexicana de Economía Política, presidente de la Comisión Dictaminadora de la División de Estudios Sociales y Humanidades de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, miembro del Comité Editorial de la revista Digital Rudix de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Adelante, doctor. Tenemos la presentación. Bueno, pues muchas gracias. Pues aquí cumpliendo con nuestro deber de universitarios que opinan sobre la economía mexicana, es que hemos seguido de cerca el problema del nearshoring y de su relación con lo que ahora es la autosuficiencia energética de México, lo cual consideramos, a pesar de todas las descalificaciones que ha recibido y todos los ataques, consideramos que es un suceso muy importante. Si pudiéramos presentar mi ponencia en PowerPoint, por favor. Eh, pues aquí hay que señalar y hay que poner en la mesa de la discusión que a pesar de todo, a pesar de la oposición, ya Dos Bocas producirá entre 2024 y 2025 gasolinas, diésel, turbocina, gas natural y otros hidrocarburos, lo cual consideramos que es todo un éxito eh, porque esto mejora, como vamos a ver más adelante, todas las condiciones generales de la economía al volverla menos dependiente de la volatilidad del exterior. La que sigue, por favor. La que sigue. Según dato, es importante esto en el contexto internacional
que es tan volátil, el ahora tan mencionado nearshoring y la situación y las ventajas de producir nuestras gasolinas y otros hidrocarburos le brindan ante esta incierta problemática internacional una seguridad, cuando menos en el aspecto de energético. La siguiente, por favor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hablando en términos económicos, podamos decir que México, al ser productor de petróleo y al ser a su vez productor de productos derivados del petróleo, lo pone en una situación de ventaja comparativa y de una forma de atracción de ciertos capitales extranjeros que necesitan venir a- que necesitan venir a, pues asociarse con el capital nacional y pues generar todo este proceso conocido como el nearshoring, que viene siendo una forma de que México logre una nueva industrialización. Entonces queda asegurado el abasto de hidrocarburos. La que sigue, por favor. La que sigue. Claro, hay que hacer esta aclaración. Esto sin dejar de fomentar la transición energética. Al respecto, el gobierno que iniciará ha insistido en avanzar en el proceso de la expansión de las energías renovables. Esto solamente se logra precisamente con el rescate de Pemex y con el rescate de Comisión Federal de Electricidad. Es decir, si estas dos grandes empresas fueran extranjeras, bueno, operarían para ventaja de ellos, no del país. Comisión Federal de Electricidad vendría siendo simplemente la empresa que abastecería a esta nueva industrialización y, desde luego, bajo quién sabe qué condiciones, porque ese es el gran problema que se ha señalado del nearshoring, que ojalá que todas las inversiones extranjeras sean positivas para el país, pero no todas pueden serlo. Puede haber capital extranjero muy especulativo o capital extranjero que no respete las condiciones del medio ambiente, de los salarios de los trabajadores, etcétera. En fin, la que sigue, por favor. Bueno, con base en esto, consideramos que el avance de Pemex irá de la mano con Comisión Federal de Electricidad y las energías limpias. Que quede claro que nosotros pensamos en que se va a dar un proceso de cambio energético. No vamos a pensar en que siempre van a ser hidrocarburos. Sin embargo, en el corto plazo es muy importante que seamos dueños de nuestro petróleo y de los productos que se derivan de él. Esto implicará
un proyecto, digo, estamos suponiendo un proyecto integral de largo plazo que ya está, pues, al menos en la letra, consignado en el TEMEC, en varios artículos en donde se habla de esto y en donde se habla de respetar la soberanía nacional, el medio ambiente y pues todo aquello que signifique el que si viene la inversión extranjera de China, que se supone que la idea es que las empresas norteamericanas que se situaron por ventajas comparativas que se tenían hace 30 años, que eran superiores en China, den el paso para reubicarse, bueno, en México, en América Latina, en el Caribe, en los lugares más cercanos, en donde los costos de transporte sean menores y no que anteriormente eran muy bajos los costos de transporte y le salía más barato maquilar en China que en México. Y ahora pues es totalmente a la inversa, aparte de la situación que se ha dado entre Estados Unidos y China, que eh, tarde o temprano tenía que darse esa ruptura porque evidentemente los chinos están ya superando en materia de comercio y en materia de tecnología a los Estados Unidos. La que sigue, por favor. Bueno, esto nosotros hemos seguido los datos que da Pemex y los hemos interpretado con nuestro criterio. Estos mismos datos se han interpretado con otros criterios, de tal suerte de que prácticamente se ven como algo que es un barril sin fondo, tirar el dinero y que tarde o temprano va a fracasar este proyecto. Adelante, la que sigue. Bueno, la primera cuestión es que queremos hacer esta aclaración. Tenemos aquí el dato al 2024, pero pues obviamente está al primer semestre de este año. Apenas se habla de que ya Dos Bocas está produciendo un 10% de la producción. Sin embargo, y curiosamente, los datos de julio aparecen el próximo viernes y pues ya no nos dio tiempo, cuando menos de ver que la tendencia mejoró. Se supone que mejoró porque en alguna medida la refinería de Dos Bocas empezó a producir. De todos modos, aquí se ve que está con una tendencia creciente la producción de hidrocarburos en general. La que sigue, por favor. Aquí se ve, pues, que ya la producción va, y lo que nos faltó es que ya retoman a partir de julio, según datos que ha dado Pemex en boletines, ya retoma una tendencia creciente como, como lo vamos a ver, pero lo que cabría pensar es que cuál es la prisa de que de que Dos Bocas empiece a trabajar
en el 2025 poco a poco vaya aportando un 10, un 15, un 20% y el total de la autosuficiencia de hidrocarburos pues se logre en enero, febrero, marzo, el primer trimestre o segundo, este, eh, el segundo trimestre. Lo importante es que esta es la tendencia que lleva. Lo que sigue, por favor. Bueno, para esto yo me concentré en la balanza petrolera de México. Ustedes saben que la balanza petrolera de México es una sangría económica muy significativa que ha generado durante años pues saldos negativos o ha contribuido en alto nivel a el déficit de la balanza comercial de México. Siempre hay un apartado que habla de importaciones petroleras, que son muchísimas, y ahora se ha visto una tendencia en la que la propia balanza se ha convertido de deficitaria a superavitaria y ya aquí se revela, si vemos el renglón de 2024, pues se ve que se reduce el déficit, que se vuelve positivo de menos 6,000, de menos 622 a más sí 1,145. Eso considero que es importante, porque siempre habíamos dicho de que a pesar de que se exportaba mucho petróleo, eso se decía desde hace 10 años. Bueno, efectivamente vendemos mucho petróleo, pero también compramos mucha gasolina y muchos productos que vamos a ver aquí en la que sigue, por favor. Repetimos, en 2024 se convirtió en un país superavitario en materia petrolera, como lo demuestra el cuadro y la gráfica que estamos viendo. Adelante. Aquí está la gráfica en donde se ve que se encuentran exportaciones e importaciones. Y bueno, ahora será el tiempo el que determine cómo se va a comportar esto, pero es obvio que si ya somos autosuficientes en materia de hidrocarburos, pues tendremos una balanza comercial superavitaria en el transcurso no del año, sino más años, ¿no? Ya que sigue, por favor. Bueno, pero yo me concentré para determinar esto en en la importación de 4 petrolíferos, fundamentalmente en las gasolinas. En 2018, pues si ustedes ven, de gasolinas, pues estábamos cerca de 600 miles de barriles diarios, 598, 600, y bueno, baja a 400, o sea, bajó a la mitad, lo que quiere decir que ha ido bajando, pero claro, aquí se atraviesa en toda esta serie la pandemia. Y allí las cifras son inconsistentes. Hubo realmente fenómenos atípicos
que no le dieron continuidad a la serie. Pero sin embargo, si comparamos 2018 a 2024, pues vemos que ya se importa muy poco diésel, vemos que se importa, bueno, muy poco, menos de la mitad de gas natural, y también de petroquímicos. Lo que quiere decir que estamos siendo autosuficientes, casi autosuficientes. Y esto, repito, somos casi autosuficientes en estos petrolíferos que son los más importantes, ¿verdad? Y de esta manera, eh, si nosotros hicimos, eh, partiendo de la base de que pues 2024 lleva esta tendencia, nosotros consideramos, así como una proyección a diciembre de 2024, de que aproximadamente va a estar en 228 millones de barriles diarios. Es decir, ya casi va a estar, como señaló Pemex y como señaló el presidente, de que se va a estar pues con un 85-90% de autosuficiencia. Entonces, en base a esto, es que calculamos, a reserva de que pues esto se comprobará en el segundo semestre, ¿verdad? La que sigue, por favor. Bueno, esto implica llegar a las siguientes conclusiones. Bueno, para finales del 2024, para diciembre, se supone que se importarán un 10% de gasolinas, que se será autosuficiente en diésel y en turbocina, que es muy importante, ¿verdad? Que eso es lo que viene a ser la base para que quede bien posesionado el país ante un nearshoring que no sabemos cómo viene, que no sabemos bien cómo se piensa aplicar y que no sabemos qué trato o qué renegociación se le puede dar en el TEMEC. Hay alrededor de eso dudas, pero claro, una situación como esta da una ventaja comparativa al país y dan elementos para renegociar mejor un tratado, que no, bueno, que ahorita estamos precisamente viviendo el mes más difícil de la elección norteamericana y pues aquí están por definirse cosas que no podemos predecir, pero que se van a ver reflejadas en de aquí a diciembre. Así, Comisión Federal de Electricidad y Pemex tendrán un papel prioritario en el próximo sexenio. Y desde luego se garantiza que sus tarifas sean bajas, porque eso es algo que hay eh, sobre lo que hay que insistir. Se está logrando esto con tarifas bajas. Eso es quizás lo que no dice la oposición, ¿verdad? Pocas veces habla de que se están manteniendo tarifas bajas, lo cual está de alguna manera deteniendo la inflación y dando estabilidad al peso mexicano que se encuentra en condiciones de volatilidad.
Entonces serán tarifas para fomentar el desarrollo, no de empresas privadas solamente, sino también del desarrollo económico y social nacional. Es decir, estamos pensando en un modelo de economía del bienestar para el país en general, en su conjunto, no para una minoría que sean los dueños de estas dos empresas y que, desde luego, se ha calculado que si, por ejemplo, eh, fuera Iberdrola dueño de Comisión Federal de Electricidad, pues tendríamos que pagar el doble o el triple de energía eléctrica. Y por otro lado, si fuera Pemex de una empresa privada que lo que buscara sería ganancias, pues se tendría que pagar el litro a 50, a 60 pesos, porque solamente a ese nivel daría las ganancias que lo harían una empresa redituable, una empresa que trabaja para ganar, no para generar un proceso de desarrollo económico y social incluyente, sino sería solo para el dueño de la empresa o los dueños de la empresa. Consecuentemente, las tarifas pues tendrían que irse muy alto, porque si no, no sería redituable. Bueno, y un último aspecto, que es lo de la deuda de Pemex. Creo que uno de los ataques más duros que ha tenido Pemex ha sido el si la deuda es sostenible en el corto, en ella en el mediano plazo. Creo yo que los que tanto dicen eso se olvidan de que México llegó en la época de López Portillo a, 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 este, a no tener con qué pagar su deuda. Ya se les olvidó que se llegó a la moratoria o estuvo a punto de llegarse a la moratoria. Ya se les olvidó lo de el Fobaproa y ya se les olvidó que si se tiene esa deuda, se debe precisamente a esos gobiernos que artificialmente lo endeudaron. Bueno, eso para que lo recuerden. Y segundo, señalar que según datos de Pemex, esta deuda de 130,000 millones de dólares bajó a 99, según el último dato. Claro, con el apoyo del presupuesto, ¿sí? Pero ese dinero antes se derrochaba en otras cosas, que claro, beneficiaban a un pequeño grupo. Entonces, el 2 de junio, eh, pues marcó la posibilidad de que Pemex se revitalizara y que pudiera considerar que sigue adelante. Esto es muy importante porque si el gobierno apoya con el presupuesto parte del costo financiero de la deuda de la empresa, más lo que decíamos anteriormente en el sentido de que al ser autosuficiente deja de importar, lo cual es una ganancia para la empresa, y vende gasolina, ya va a tener ganancias y de alguna manera podrá afrontar eh, los problemas de su deuda. Hubo épocas en las que se declaró no reconocible
ese tipo de deudas espurias, no reconocidas por un gobierno, porque eh, esta deuda no la adquirió el actual gobierno. Sin embargo, la está pagando y eso es lo que deberían de ver las calificadoras de deuda, que son las que más acosan y se les olvida ya lo que pasó cuando la quiebra de bancos. Entonces yo creo que con el apoyo del gobierno, a la larga, poco a poco, será financiable, autofinanciable esta empresa que es un ícono de lo que es la nacionalidad mexicana. Hay para quienes, pues, este tipo de conceptos como el nacionalismo les cuesta mucho trabajo asimilar, pero también hay una generación que sí entendemos lo que es nacionalismo y que tenemos todo el derecho a defenderlo. Y dentro de esto están nuestros recursos naturales no renovables, como lo viene siendo el petróleo. Pues yo eh, tengo fe en que eh, el próximo gobierno apoye este tipo de pensamiento y que pronto México vuelva a lograr, como lo logró en un tiempo, un milagro mexicano. Para quienes no saben lo que es eso, que lean todo lo que pasó en México cuando el petróleo generó un proceso de industrialización nacional que luego fue traicionado. Pero en fin, vamos a esperar y vamos a procurar que nuestros puntos de vista en algo contribuyan a este tipo de situaciones que están ocurriendo y que ojalá que todo salga bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesantes las reflexiones y sobre todo los retos que va a tener la economía mexicana en este nuevo cambio de sexenio. Bueno, vamos a dejar los comentarios y las reflexiones finales. Vamos a pasar ahora a darle la voz al doctor Ernesto Bravo. Él es doctor en Economía por el posgrado de Economía de la UNAM. Actualmente es investigador de tiempo completo, adscrito a la Unidad de Investigación en Estudios Hacendarios y del Sector Público del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sus líneas de investigación son Economía y Cambio Institucional, Economía Monetario-Financiera y Crecimiento y Desarrollo de México. Dirige el boletín Momento Económico y es supervisor académico del acervo de variables financieras de la Bolsa Mexicana de Valores, proyecto del IEC. Pertenece al padrón de tutores del posgrado de Economía de la UNAM, en donde dirigió el campo de conocimiento de Economía Pública e imparte docencia en la licenciatura de la Facultad de Economía en materias relacionadas con la economía pública y la economía monetario-financiera, formando parte también del comité editorial de la revista Economía Informa de la misma institución. Ha dirigido múltiples tesis, es coautor del libro denominado La Crisis Económica Mundial en 2014 y ha participado como colaborador en los libros Multinacionales Mexicanas, Seguimiento y Evolución 2016, Propuesta Económica para México en 2012 y Modelo Insumo Producto para Tabasco en 2005. Actualmente es consejero universitario por el Instituto UNAM y es secretario de la Academia Nacional de Estudios Jurídicos Económicos de la Legión Nacional de Honor de México. Fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas AC 2012-2015. Ha sido evaluador de los programas de posgrado en Economía del CONACYT y ha participado como jurado calificador en los premios de Ciencias Sociales de la UAM, de CAELET de Economía y de Economía de Banamex. Pues adelante, doctor. Gracias. Muy buenos días. Siempre es un gusto compartir el espacio con nuestro querido maestro Arturo Ortiz y por supuesto con nuestro compañero Miguel Ángel Alamillo.
a esta mesa redonda de análisis de factores que están determinando no solamente a nivel coyuntural, sino también a nivel estructural el desempeño, ¿verdad?, de la economía mexicana. En ese sentido, bueno, pues yo traigo una presentación. A ver, que les voy a titular. La presentación se titula El nearshoring en el contexto de la soberanía energética y la alternancia electoral en México y Estados Unidos. Dos elementos que están, como comenté, condicionando mucho la actual coyuntura, y por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con el doctor Ortiz Badgimar en el sentido de analizar a profundidad la importancia que tiene el sector energético, la soberanía energética, vista ya no solamente desde la perspectiva de la soberanía, sino también como un problema de seguridad nacional, ¿no? El que contamos con una rectoría en este sector por parte del gobierno federal, pues ha permitido sortear las crisis más importantes de este país sin que este insumo tan importante para el crecimiento y el desarrollo de México se vea comprometido, y no solamente en términos del apoyo a este proceso en México, sino que gracias a esta conducción hemos podido apoyar a otros países como Guatemala, ¿verdad?, que les exportamos energía, y por supuesto también los Estados Unidos. Recordemos la famosa crisis de Enron, ¿verdad?, en donde el estado de California en 2001 se vio con muchos problemas precisamente por esta conducción irresponsable, privada, del sector eléctrico, que colapsó literalmente al principal estado económico de la Unión Americana, y que motivó que el Estado mexicano entrara, digamos, en ese proceso a suministrar para que no se colapsaran esas regiones tan importantes, por ejemplo, el Silicon Valley, que ya estaba en plena ebullición, y pudiera ese estado seguir, digamos, adelante. De esto es finalmente lo que estamos hablando cuando hacemos referencia a la soberanía energética y el problema de, pues, verlo como un también problema de seguridad nacional. Este trabajo yo lo estructuro en algunos algunos bloques. El primero, donde pues en esa introducción se habla de estos tres fenómenos, o tratando de eslabonar el tema del nearshoring con este tema también en específico muy importante para el país, de la soberanía energética, y esta coyuntura político-electoral en la que no solamente México está inmerso, sino también nuestro principal vecino, con las elecciones para el mes de noviembre en Estados Unidos, con dos perfiles, digamos, contrapuestos, ¿verdad?, pero que, pues, en materia de política exterior, en lo que respecta a México, pues se han comportado prácticamente de la misma manera, ¿verdad? Incluso recientemente se acaba de hacer un análisis de cómo recursos provenientes de ese país, en un primer momento con el presidente Trump y después con el presidente Biden, siguieron fluyendo, digamos, recursos de ahí para incidir en el actual gobierno y, por supuesto, en esta coyuntura electoral que vivimos el 2 de junio. El segundo bloque tiene que ver con los enfoques teóricos que hay alrededor del nearshoring y este condicionamiento económico internacional, o a partir de esta especialización económica internacional que estamos viviendo y en la cual se inserta recientemente el nearshoring. Y por supuesto lo que tiene que ver con el proceso de intervención estatal ante lo que se considera fallas de mercado, tanto nacionales como internacionales, que motivan esta presencia. No obstante, también el famoso concepto de las fallas de Estado, que en nuestra opinión son menores y más fácilmente resolubles que las fallas de mercado, y que ahí tenemos ventajas y ganancias a través del proceso de intervención en términos de generación de valor. También hay una matriz histórico-institucional que no podemos en esta coyuntura ignorar, porque es la que finalmente nos está determinando, nos permitió llegar, ¿no? Desde las dos estrategias, la primera que ya también comentó el doctor Ortiz, ¿no?, que nos hizo famoso a nivel
como país a nivel internacional con ese concepto de el milagro mexicano en el contexto de la industrialización sustitutiva de importaciones en una de sus fases conocida como el desarrollo estabilizador. Y por supuesto la apertura económica que pues México la adopta en 1986 al ser parte del GATT, pero ya abiertamente con la firma del Tratado de Libre Comercio en 94 y su puesta al día en julio del 2020 y la próxima renegociación que se va a hacer para ahí de mediados de 2026. Hay una serie de fundamentos institucionales, no solamente de corte nacional, sino también internacional, precisamente porque somos una de las economías más aperturadas y tenemos, digamos, convenios, tenemos compromisos internacionales con la mayoría de los organismos multilaterales, ¿no? Asimismo, convenios de carácter bilateral con países, etcétera, ¿no? Que también en esta coyuntura deben ser tomados en cuenta porque, por ejemplo, pues están en términos de lo que nos llevó a negociar el TEMEC, ¿verdad? O a renegociar el TLC, actualmente TEMEC, y que finalmente pues están condicionando este proceso de integración. No olvidar, por ejemplo, que precisamente en materia energética se pudo, ¿verdad? En 2018 y 2019, presionar para mantener el dominio soberano del sector energético en esas negociaciones del TEMEC, de tal manera que sí pudimos en esa parte generar una intervención directa, no obstante el propio TEMEC. Y me parece que esa va a ser la tónica para la renegociación o la puesta al día que se hará en el 2026 del TEMEC. Y bueno, algunos hechos estilizados, algunas regularidades empíricas de este proceso de deslocalización con algunos requerimientos, ¿verdad? Que va este proceso a gestar y por supuesto la forma en la que está siendo procesado en este contexto coyuntural de tipo político electoral y algunas recomendaciones. Bien, la crisis sanitaria del COVID-19 desencadenó procesos económicos inesperados a nivel mundial, como los problemas de suministro y la inflación galopante que junto con los conflictos geoestratégicos entre Estados Unidos y China han ralentizado el crecimiento de las economías hegemónicas y de las emergentes, arrastrando con ello a la economía global, lo cual ha motivado a las empresas multinacionales y a muchos gobiernos a tomar medidas urgentes para salir de este impasse, donde efectivamente ya el último informe del Fondo Monetario Internacional para abril de este año nos indica ya una recuperación de la economía global, pero está también, digamos, en vilo este proceso porque se cree que Estados Unidos también está entrando en recesión y eso pueda afectar, ¿sí?, esta recuperación global de la economía, ¿no? En el caso de las empresas transnacionales asentadas en China, estas han tenido que relocalizar su producción, mientras que los gobiernos tuvieron que implementar una combinación de medidas de política económica en los ámbitos fiscal, monetario y cambiario, por supuesto también en el comercial, para impulsar sus economías y también controlar en este proceso a las presiones inflacionarias y de carácter devaluatorias que se manifestaron de manera más clara a partir de 2021 y que México fue uno de los primeros países que comenzó a reaccionar al respecto ante el proceso inflacionario, subiendo sus tasas de interés, adelantándose en esta coyuntura a lo que posteriormente hizo la Unión Europea y también los Estados Unidos. El escenario mencionado derivado en la salida de muchas empresas occidentales de China, relocalizando su producción hacia países que cuentan con determinadas características, por supuesto, entre las que resalta la nación mexicana, que cuenta, por supuesto, con el TEMEC y la cercanía con Estados Unidos, que le da esa posición geoestratégica especial, ¿no? A su vez, pues, nuestro territorio conecta con Centro y Sudamérica, y en ese sentido, pues conectándonos como un pasillo logístico muy importante de esta subregión hacia la parte norte y por supuesto contamos con el Istmo de Tehuantepec que ya está funcionando, conectando comercialmente hablando a el Océano Atlántico y el Pacífico. Por su parte, el gobierno federal y algunos gobiernos subnacionales han implementado diversas medidas en ámbitos relacionados con la infraestructura para la producción, a través de la habilitación de parques industriales y la facilitación
para recepcionar a muchas de las empresas provenientes no solamente de Estados Unidos, sino de la propia China, de Canadá, de Europa, de Japón, del sudeste asiático, ¿no? E incluso empresas provenientes de Argentina, fíjense, y por supuesto de Brasil, todo lo cual ha provocado una saturación total de plazas como las del estado de Nuevo León y específicamente la ciudad de Monterrey. El arribo de la inversión extranjera directa por concepto de nearshoring está exigiendo para su asentamiento y permanencia en el país el aprovisionamiento en materia de infraestructura física que tiene que ver con dotación eficiente de agua, de telecomunicaciones, transporte, energía fósil y sustentable, por supuesto, y también social en términos de contar con capacidades laborales, educativas y sanitarias que estén a la altura de este requerimiento. En ese sentido, y en lo que a materia energética respecta, el proceso se empalma con el objetivo gubernamental de alcanzar la soberanía energética, recuperando el control de este sector en áreas como Pemex CFE y Litiomex, de las que ya habló el doctor Bajimar, donde a final de año, pues este gobierno pretende estar con una producción local, ¿verdad?, de hidrocarburos de 90%, acorde a las necesidades nacionales, ¿no? De tal manera que en cuanto entren en operación las dos plantas coquizadoras que se tienen, digamos, pensado ya funcionar para el próximo año, posiblemente estaremos ya al 100% cubriendo esta condición de necesidad energética, siendo soberanos plenos al respecto. Las principales acciones, por ejemplo, en este sector, se han concentrado en la reestructuración física de Pemex, ¿no? Con la refinería Olmeca, la cual se le invirtieron 16.800 millones de dólares, la compra de Deer Park por 1.200 millones de dólares, y en ese sentido, este balance positivo o esta recuperación de la balanza comercial energética de la que nos comentó el doctor Bajimar, en mi opinión, está registrando ya el procesamiento de Deer Park, doctor Ortiz, ¿no? Podríamos decir que tanto Deer Park como la producción ya de Dos Bocas es la que está explicando ya el revertir nuestra balanza deficitaria comercial en el sector energético. Pero también, como dijimos, se está invirtiendo en la creación de dos plantas coquizadoras en las que se están invirtiendo 6.000 millones de dólares, una en Tula y la otra en Salina Cruz, ¿verdad? Se reconfiguraron las 6 refinerías, ¿verdad?, que el país tiene, con inversiones cercanas a los 8.000 millones de dólares, y también se invirtió en la puesta en marcha de 2 plantas de amonaco y de urea, ¿verdad?, con una inversión de 2.700 millones de dólares por este segmento de Pemex, conocido como Pemex Fertilizantes, ¿verdad? Y bueno, pues también la reestructuración de Pemex no ha sido solamente física, sino también de carácter financiero, ¿no? Se le ha invertido en este sexenio, según México Evalúa, un monto cercano a los 2.1 billones de pesos, que son cerca del, un poco más del 6% del PIB, ¿verdad? Y en el sector o en nuestra empresa de CFE, las inversiones han arribado o han sido de un monto cercano a los 20.000 millones de dólares, que se explican en la modernización de 60 plantas hidroeléctricas a partir de convenios con la empresa Hidroquebec. 20 termoeléctricas también han sido reconfiguradas. Se adquirieron las 13 plantas de Iberdrola en una compraventa que ascendió a 6.200 millones de dólares, y por primera vez, ya desde el punto de vista presupuestal, a la empresa Litiomex, que es la empresa paraestatal de México encargada de la producción y explotación de litio en el país, ya se le asignaron un estimado de 47 millones de pesos para este 2024, iniciando formalmente sus operaciones. Asimismo, en la actualidad, la compleja matriz geopolítica y norcontinental en el aspecto político electoral, esto es las elecciones federales, tanto en México como en Estados Unidos, sigue condicionando en este escenario pospandémico al desempeño económico del país. En este sentido, los conflictos sino-estadounidenses, occidental entre Rusia y Ucrania y medio oriental con los problemas entre Israel y Palestina, están también detrás de esta compleja dinámica del nearshoring, ¿sí?
pues con una persistente volatilidad de los mercados internacionales que amenaza con desequilibrarse aún más si se hace realidad esto que ya comentamos de la recesión o la entrada en recesión de la economía más importante del mundo, que es la de Estados Unidos, repercutiendo en términos de inflación, de tasas de interés y ralentizando a las economías, el desempeño de la economía mundial y generando estancamiento económico en algunas otras. Mientras que por su parte, en la materia político-electoral, como en términos de inseguridad, sigue la inestabilidad interna derivada de los resultados de la elección del 2 de junio por la cuasi obtención de la mayoría constitucional, como por las confrontaciones con los Estados Unidos derivadas de sus perspicaces intervenciones tanto en el tema del financiamiento a ONGs iniciados en 2018 con Donald Trump, pero continuadas en esa misma tesitura con o en tiempos del presidente Joe Biden, como con el problema del combate al narcotráfico, dejándose sentir dicha presión en lo que será la evaluación del TECMEC que se llevará a cabo en el 2026. O sea, estas presiones que podemos ubicarlas en este año en concreto, en mi opinión, se van a seguir manifestando, ¿verdad? A nivel del país en este corto y mediano plazo y por supuesto van a estar orbitando en las negociaciones de la puesta al día del TECMEC en 2026, de tal manera que la delegación mexicana y los hacedores de la política económica del país tienen que ser muy creativos al respecto, ¿no? Aquí pues traigo algunos elementos en términos de cómo podemos posicionar teóricamente el tema del nearshoring. En términos generales, pues tenemos ahí dos grandes teorías que nos explican este proceso como tal. El primero, pues es esta especialización productiva, en un primer momento explicado por el modelo Bertin-Ollin, ¿no? De especialización con base en la dotación de factores de la producción, y después el tema de las ventajas competitivas de Michael Porter, en donde, bueno, la creación de capacidades productivas puede determinar, según él, de mejor manera o puede explicar de mejor manera el proceso de especialización productiva y comercial de los países. Sin embargo, la crisis sanitaria mostró, ¿verdad?, y los problemas de estos que hablamos de carácter geopolítico, mostró la necesidad de volver a reconocer el tema de la dotación de factores de la producción, de tal manera que el proceso productivo pudiese radicarse en aquellas latitudes que cuentan con estos recursos, ¿verdad? En términos de capital, de mano de obra, de tierra, y es un poco lo que estamos viviendo en el nearshoring, una especie de, pues no negación, pero sí un proceso de matización desde el punto de vista teórico de las tesis de Michael Porter, regresando en parte a las tesis del modelo de Bertin-Ollin de especialización productiva sobre la base de la dotación de factores de la producción. Hay algunas explicaciones ya más específicas, ¿no? Desde el punto de vista teórico, de este proceso llamado nearshoring, pero decir también que es un proceso que cuenta con ventajas y desventajas. No todo es positivo. Dentro de las condiciones positivas, pues tenemos que el proceso arroja menores costos al terciarizar distintos procesos de las compañías, reduce la carga de trabajo al relevar ciertos procesos a un tercero, permite realizar proyectos de la compañía con personal especializado sin necesidad de invertir en su capacitación, permite un mejor flujo de trabajo al trabajar con personas dentro de la misma zona horaria. Desventajas: menor control en la ejecución de procesos al delegar parte del trabajo a una compañía externa. Si la especialización no es necesaria, puede generar entonces costos adicionales innecesarios, requiere de capacitación y recursos si es que se desea implementar por primera vez y puede tomar tiempo aclimatar a los trabajadores de tu empresa con el nuevo equipo del nearshoring. Aquí tenemos una explicación también un tanto teórica de las escuelas que han hablado a favor y en contra del proceso de intervención en la economía, y pues solamente decir que uno se ubica en este concepto conocido como la economía pública, como un esfuerzo de la teoría económica contemporánea por reconocer la necesidad de los procesos de intervención del Estado en la economía a partir de las fallas del mercado, pero también reconociendo que el Estado falla en esos procesos de intervención, y entonces también una área, digamos, de estudio es esta relacionada con las fallas de intervención para garantizar un proceso de intervención
¿verdad? En las áreas de ingreso, de gasto, de deuda y de federalismo fiscal, nacional, bueno, subnacional e incluso internacional más eficiente. Hay toda una contextualización histórica en la que enmarcamos este proceso del nearshoring, empezando con esta famosa industrialización sustitutiva de importaciones que llega a, digamos, su límite con la crisis de la deuda externa en 1982 y donde, como muy bien comentó el doctor Arturo Ortiz, Pemex fue una, digamos, un agente, ¿verdad?, de primer nivel en este proceso, de tal manera que México le debe bastante a esta empresa junto con CFE en términos del desarrollo económico. Y sí, efectivamente se ha invertido en esta coyuntura sexenal en la empresa, pero lo que nos ha dejado Pemex verdaderamente palidece al lado de lo que le ha dado al país, ¿no? Y bueno, sabemos que después de 1983, lo primero que se hace es reformar la Constitución para quitarle esta condición de Estado promotor a una de Estado rector, en donde se pliega las capacidades interventoras del Estado, dejándole, entre comillas, a la iniciativa privada la responsabilidad de la conducción del desarrollo económico nacional, pero no se le dejó en general a la iniciativa privada, sino se le dejó sobre todo a la gran empresa mexicana, la cual no hizo su tarea de integrar en las cadenas de valor a las nano, las micro, las pequeñas y las medianas empresas, de tal manera que el proceso productivo pues no pudo despegar, teniéndose una dualidad muy presente en este proceso de apertura, en donde las grandes empresas pudieron despegar, incluso se internacionalizaron de manera exitosa, pero teníamos a las nano, micro, pequeñas y medianas empresas en condiciones financieras y operativas muy complejas, con muchos problemas de sobrevivencia, ¿verdad? Y bueno, pues ahí tenemos nada más y nada menos que más de 2/3 partes del empleo total del país, y de ahí se explican los problemas que tuvimos de subempleo, de desempleo, de inseguridad, de migración, etcétera, en esta estrategia de apertura, que empieza formalmente con la incorporación de México al GATT en el 86, pero que ya dijimos de manera aplicada o empírica ya se manifiesta abiertamente con la firma en 1994 del TLC, su puesta al día en julio de 2020 y lo que dijimos, su evaluación en 2026. Bien, en este escenario, pues México al aperturarse, pues tuvo que establecer relaciones de carácter comercial institucionalizadas, de ahí que México sea uno de los países con más tratados de libre comercio a nivel mundial, de tal manera que tenemos acuerdos comerciales con la Unión Europea, con Inglaterra, con Japón, Corea del Sur, varios países latinoamericanos, etcétera. Y bueno, el enramado institucional es de carácter internacional y también nacional. Hay algunos capítulos constitucionales, el famoso capítulo económico del 25 al 28 y el 76 y 131, normando la forma en que México se apertura desde el punto de vista, digamos, constitucional, comercial. Y bueno, hay también una legislación de carácter subnacional que parte de las constituciones estatales y por supuesto lo que existe a nivel municipal, que aunque no cuentan con constituciones propias, sí cuentan con bandos de policía y de buen gobierno, los cuales deben de ser tomados en cuenta al momento de recepcionarse en esas regiones, en esos municipios, en esas alcaldías, inversiones foráneas, ¿no? De tal manera que nos obliga a alinearnos a nivel federal, estatal y local en términos de esta institucionalidad para ser eficientes en términos de los procesos de recepción de inversión foránea. Algunos hechos estilizados, ¿no?, del proceso de deslocalización en materia energética. Por ejemplo, la inversión extranjera directa y offshoring, una forma de conocerlo cuantitativamente a nivel nacional, regional y sectorial, junto con sus variantes, es a través de los flujos de inversión extranjera directa, cuyo comportamiento a nivel mundial es monitoreado específicamente por organismos internacionales como la UNCTAD, ¿no?, que año con año saca sus informes de evaluación, la cual estipula que dicho flujo creció
un 7% al pasar de 1.41 billones de dólares en 2018 a 1.5 en 2019, cayendo por la crisis del COVID en el 2020 un 35%, pero recuperándose de manera muy importante en el 21, con una tasa de crecimiento del 64% y volviéndose, digamos, a recuperar esa tendencia creciente que caracterizaba a los flujos de inversión extranjera directa en los últimos años y podríamos decir incluso en los últimos lustros, ¿no? Pero bueno, tuvimos, no obstante la crisis del 20, una micro caída para el 22, ¿no? Lo cual se recuperó en el 2023 y con una tasa de crecimiento del 3.7% que se cree más o menos ronde el 2024 en un crecimiento también de este porcentaje. El escenario anterior muestra entonces, ¿no?, que durante este periodo, bueno, un resultado complejo, ¿no?, sobre todo para el caso de economías en vías de desarrollo, a cuyas regiones fluyó en 2019 menos del 50% de la inversión extranjera directa mundial, cayendo, por supuesto, en 2020 un 8%, ¿no? Y sin embargo, bueno, esta caída resultó ser menor, paradójicamente, que la que se registró a nivel de los países desarrollados, porque esta fue casi del 60%. Dichos resultados transformaron la correlación de este indicador, ya que implicó que durante dicho año estas naciones recibieran 2/3 partes de la inversión extranjera directa mundial. Sin embargo, esta tendencia se volvió a revertir en 2021, ya que dichos flujos hacia las naciones desarrolladas crecieron un 134%, mientras que el crecimiento para las economías en desarrollo solo se ubicó en 837 mil millones de dólares, lo que implicó un crecimiento de solo el 30%, ¿no? Recibiendo o pasando del 70 al 50% de recepción de la inversión extranjera directa a nivel mundial. Para Latinoamérica, la UNTAD reporta que en 2018 recibieron recursos por 182.287 millones de dólares, mientras que en el 19 fueron de 160.000, y con la pandemia estos cayeron a 102.000, recuperándose en el 21 a 134.000, ¿verdad? Un crecimiento importante de casi el 60%, creciendo nuevamente en la región los recursos foráneos a tasas del 55% en el 22, ¿no? Y de este crecimiento que en términos de cifras está cercana a los 225.000 millones de dólares, pues México en el 18 recibe 34.000, en el 19 35.000 casi, en el 20 cae esa recepción a 28.000, poco más de 28.000, volviendo a crecer en el 21 con 31.500 millones de dólares y en 2022 por efectos del nearshoring, esta inversión crece ya de manera importante, llegando a 35.292 millones y vuelve a crecer en el 2023 a una tasa del 2.2% que sitúa estos recursos en un monto de más de 36.000 millones de dólares. Aquí les muestro el desempeño de la inversión extranjera directa en los últimos años del país y cómo después de la crisis de 2020 los flujos están creciendo y en el contexto del nearshoring, para al menos los 2-3 años siguientes, este proceso parece, de hecho se va a recuperar. Es increíble el dato que nos acaba de dar la Secretaría de Economía al término del primer semestre del 2024, donde nos dice que ya arribaron al país 40.000 millones de dólares en este primer semestre, lo que nos dice que este recurso de los primeros 6 meses del 24 ya supera todo lo recibido por este concepto en 2023. Y todo esto se explica por el nearshoring, ¿no? El proceso de recuperación de la inversión extranjera directa que en la economía mexicana se observa a partir del 2020 no es más que el resultado de los reacomodos productivos por eficientizar a las cadenas de valor, toda vez que éstas se han visto afectadas por los problemas sanitarios de la pandemia, así como por las confrontaciones en los frentes europeos, chino y pues ya vimos también en el Medio Oriente, que han generado problemas logísticos, pero también de tipo inflacionarios, derivados de la recuperación económica basada en los trascendentes impulsos de tipo fiscal, monetario y cambiario que ejercieron las naciones hegemónicas y las emergentes como los bloques de los BRICS y de los MIST, en los que México está. Por su parte, México regresó en el año 2023 al top 25, habíamos estado
más de 4 años ausente, nos sacaron de ese ranking al inicio de la actual administración, pero ya para 2023 nos vuelven a tomar en cuenta y bueno, nos ubican en el nivel 21 de este ranking internacional de países receptores de inversión extranjera directa, y eso pues se hace porque ya están reconociendo que México es una plaza muy importante en términos de recepción y por concepto de nearshoring, ¿no? Y bueno, finalmente esto no nos garantiza, no obstante que México se está posicionando de manera eficiente en este proceso a nivel internacional, tanto por la competencia de inversión extranjera directa como por la recepción y permanencia del nearshoring, pues no podemos finalmente pues dormirnos, ¿verdad? Y pensar que somos una nación que por estas condiciones, digamos, geoestratégicas y de cercanía con Estados Unidos, tenemos garantizados la afluencia permanente de recursos. Hay países muy competitivos, Corea, Irlanda, bueno, Vietnam, que es el número 1, ¿verdad? Que estarían finalmente también compitiendo fuertemente por atraer capitales de este tipo, ¿no? Bien, ¿de dónde vienen en concepto del nearshoring los recursos, ¿no? ¿Qué países son los que están volteando a ver a México? Y bueno, pues ya dijimos, son países como Canadá, China, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán, Europa, Japón, Brasil, Argentina, ¿no? Y bueno, estos recursos en 2023 ascendieron a más de 19 mil millones de dólares. Esto es la inversión extranjera directa que llegó por concepto de nearshoring, no la total, sino que la que está ya ubicada con este sentido en sectores como el industrial manufacturero, el automotriz y el de autopartes, ¿no? Y bueno, habría que decir que esto está posicionado fundamentalmente en la franja norte, específicamente en los estados de Nuevo León, de Coahuila, pero también el estado de Baja California está teniendo fuertes recepciones, y el Bajío, junto con estados como Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, la Ciudad de México, por supuesto, y el estado de Jalisco. En este sentido, según la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, que controla el 90%, más de 450 parques, al primer trimestre de 2024, la disponibilidad de este tipo de espacios para Monterrey, por ejemplo, fue del 0%. Está todo ya ocupado. Mientras que para todo el país pasó de 2.1% en enero de este año a 1.8% en marzo. ¿Sí? Y prácticamente al término del año también estaremos con plena capacidad. Y en este proceso, pues ya no solamente el estado de, digamos, de Nuevo León es el que está despuntando, sino como dijimos, hay otros estados muy dinámicos como el de Coahuila, Chihuahua, Baja California, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y por supuesto la Ciudad de México con su zona conurbada, ¿no? Además de Aguascalientes, ya también Puebla y Yucatán empiezan a despuntar, ¿no? Y en este sentido, el sector privado, al término del primer semestre de este año, ha anunciado 143 proyectos de inversión extranjera y directa por un monto mayor a los 45 mil millones de dólares, ¿sí? Y esto está, digamos, o según estudios que hace tanto Economía como esta Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, están previendo el arribo de más de 245 empresas foráneas que están pensando en invertir, por lo que están pensando en invertir cerca de 13 mil millones de dólares en parques industriales, en donde, bueno, pues ya tienen 128 perfectamente, digamos, emblanteados y algunos de ellos ya desarrollados, por ejemplo, hasta en 72 en obra, en los cuales ya se está invirtiendo un monto, se espera invertir un monto entre 6 y 8 mil millones de dólares, y proyectos adicionales, 56 son de estos, con inversiones entre 4 y 5 mil millones de dólares, ¿no? Asimismo, habría que resaltar que existen ya 3 parques verdes en Monterrey certificados con esta certificación LEEDs, ¿verdad? En donde, bueno, pues están garantizadas el pleno y racional uso de
elementos como el agua, como la energía y las emisiones. Algo que está también exigiéndose por parte de estos procesos de inversión extranjera directa, ¿verdad? Que, bueno, el país cuente con los elementos suficientes para poder operar en esas condiciones. ¿Cuáles son los sectores más dinámicos que están recepcionando o en donde se está ubicando este proceso? Pues es en el de las manufacturas en primer lugar, el sector logístico, el sector automotriz, por supuesto, el comercio electrónico, los alimentos y bebidas, entre otros. Veamos cómo se ha comportado este proceso de arribo, ¿verdad? Cuánto es la demanda que ha sido, digamos, generada de espacios en parques industriales en estos últimos años y en particular a partir del nearshoring, y vemos cómo en 2021 empieza a despuntar fuertemente, y en 2023, bueno, pues el arribo implicó estar ocupando superficies cercanas a los 5 millones de metros cuadrados, ¿no? Y esto sigue creciendo para el 2024, más o menos entre un 10 y un 15% se prevé que crezca también la demanda de espacios, ¿no? Toda esta demanda creciente de espacios inmobiliarios para recepcionar el nearshoring, pues ha implicado que nos veamos cada año con menores disponibilidades, menor capacidad de oferta, y podemos ver cómo después del 20 esta disponibilidad pues empieza a reducirse, ¿no? Y en el 2023 está en un 2.2%, es decir, solamente tenemos capacidad del 100%, nos queda un 2.2% a nivel nacional, y esto se ha reducido, por lo que dije hace rato, incluso a 1.8% ya en 2024. Es decir, estamos urgidos, ¿no?, de invertir fuertemente, ¿no? Bien. Los mercados más dinámicos por regiones, pues es esta región del norte con el 63%, donde ciudades como Saltillo, Reynosa, Monterrey, pues concentran la mayor parte de los recursos. El Bajío con ciudades como Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Jalisco también despuntando. Y por supuesto, este eje, digamos, de la Ciudad de México, Toluca y Puebla, también de manera importante. Pero comentábamos que hay una coyuntura, ¿verdad? En este contexto del nearshoring, que tiene que ver también con la necesidad de consolidar la autosuficiencia energética, porque sabemos que la disponibilidad de energía en general de carácter fósil y sustentable, pues es algo que está demandando nuestro proceso de crecimiento y de desarrollo, al cual se le suma la demanda extraordinaria por concepto de nearshoring, ¿no? ¿Y cómo estamos en términos de producción de hidrocarburos? Bueno, pues ahí tenemos que la producción en 2024, a junio de 2024, pues asciende a más de 1.840.000 barriles diarios, lo cual está siendo, digamos, producido pues prácticamente en un 95% por Pemex. Hay todavía ya producción privada que se dio en el marco de las reformas estructurales del sexenio pasado, pero esta es la producción privada tanto de hidrocarburos líquidos como de gas natural, es mínima, de tal manera que podemos decir que esto está concentrado en más de casi un 95%, o la producción está en manos de Pemex, por supuesto, de empresas estatales, ¿no? Pero, ¿cómo estamos en términos de reservas, ¿no? Digamos, estas reservas que se dividen entre probables, posibles, ¿no? Y ya plenas, ¿no? Pues México tiene una disponibilidad interesante de reservas petroleras, ¿verdad? Que nos permiten sustentar, al menos en el corto y mediano plazo, esta demanda creciente, tanto de carácter convencional como por concepto de el nearshoring. Y aquí vemos cómo se integran estas reservas, ¿no?, entre probadas, probables y posibles, y vemos cómo han crecido, se han empezado a recuperar a partir del 2023, 2024, como parte de este proceso de reestructuración de nuestra empresa
Pemex, pero bueno, el que tengamos recuperación de nuestras reservas probadas, pues permite de alguna manera que garanticemos el suministro energético para los próximos años, ¿no? Esto es en términos de petróleo, pero ¿cómo estamos en términos de las reservas de gas, que es un, digamos, energético también muy utilizado en los procesos productivos? Pues estos se han ido recuperando también después del 2020, de tal manera que igual entre reservas probadas, probables y posibles, tenemos ahí un proceso de recuperación para sustentar, en este caso, la demanda de gas por parte de los agentes privados, nacionales e internacionales, quienes en este sentido también tienen una reserva de litio, que vendría a ser junto con el petróleo y el gas, el otro recurso energético en importancia, pues decir que México está en el top 10, ¿no? De países con reservas de litio, en donde, bueno, pues el país de Bolivia está en primer lugar, Argentina, Chile y Estados Unidos, pero México, pues está de entre los 10, digamos, países más importantes en términos de reservas de litio, lo que también nos posiciona de manera interesante, ¿no? Aquí tenemos, en ese sentido, pues sí, destacando en primer lugar México con el yacimiento de litio más grande del mundo, ¿no? Lo cual, pues en ese sentido, también nos vuelve a posicionar de manera privilegiada en este escenario de disponibilidad energética por concepto de litio. Y algo que comentó el doctor Bajimar, ¿no? La generación de energía, ¿no? Cómo hemos estado evolucionando en ese sentido y ver si es cierto o no que México está inmerso en un proceso de transición energético y los datos que aquí aportamos, ¿verdad? Que nos aporta, en este caso, la Comisión Reguladora de Energía y el SENACE, nos dicen que estamos creciendo, ¿verdad? En términos de nuestra generación. Pero no solamente estamos creciendo en la generación, sino que también estamos, digamos, avanzando en el proceso de transición energética, ¿verdad? Vemos cómo, digamos, esta producción de energías limpias empieza a crecer con respecto al total y reduciéndose las energías convencionales de carácter fósil. Es decir, México sí está avanzando en la transición energética y lo está haciendo de manera eficiente porque además está incrementando sus volúmenes de producción absoluta. ¿Y cómo se integra esta producción, por ejemplo, de reservas, bueno, de generación de energía limpia? ¿Cuáles son las áreas que explican? Bueno, pues está la hidroeléctrica, la eoeléctrica, la fotovoltaica, la geotérmica, la geotermoeléctrica y la bioenergética, ¿no? Y vemos cómo han estado creciendo de manera importante, pero sobre todo habría que destacar este crecimiento o este volumen tan importante de generación de energía limpia por concepto de producción hidroeléctrica. Y las hidroeléctricas están concentradas en nuestra empresa de CFE, lo cual nos dice que está en este proceso también jugando un papel determinante en la transición energética, nuestra empresa de CFE. Y de ahí la importancia de mantenerla en manos del Estado. Y aquí tenemos un consumo neto de energía eléctrica, ¿no? Cómo ha estado creciendo año con año y quién finalmente la distribuye en este sistema interconectado nacional y el que tiene que ver con las regiones de Baja California Sur y Mulegé, que no están integradas, pero que según los últimos planes de ampliación ya se interconectarán a fines de este año, de manera que a fines de este año vamos a tener una interconexión total nacional en términos de la distribución de energía eléctrica. ¿Cuáles son ya, para concluir, algunas conclusiones y recomendaciones de política económica? Bueno, el escenario económico internacional pospandémico se ha hecho más complejo debido a los problemas relacionados con la crisis de suministros y sus secuelas inflacionarias, pero también por las tensiones geopolíticas ya comentadas. Sin embargo, la posición geográfica de México y su vecindad con Estados Unidos, así como la existencia del TEMEC y la estabilidad macroeconómica de la que ha gozado el país y, por supuesto, en el contexto de la pandemia y de la pospandemia del COVID-19, han hecho de México un país atractivo para el nearshoring, lo cual se
constata tanto por el crecimiento de los flujos de inversión extranjera directa hacia el país, como por la creciente demanda de parques industriales en las zonas norte del país, del Bajío y de la CDMX, pero no así de las regiones del sur y del sureste del país, que no están siendo tan atractivas para este proceso, aunque pues el transísmico y las obras en el sur y sureste por parte del gobierno federal, pues pretenden condicionar o dotar a esta región del país de las condiciones suficientes para que también sean atractivos a este proceso, ¿no? No olvidemos los famosos 12 parques industriales que se están construyendo, que algunos de ellos ya están licitados en el contexto del transísmico y algunos que se ubican en la región de Salina Cruz y Chiapas. Bien, en este escenario pospandémico, ¿sí? Donde la afluencia de inversión extranjera y directa a México fue de más de 45 mil millones de dólares, muchos de ellos inmersos en esta vorágine del nearshoring, implica un gran compromiso, no solo económico, sino también en términos logísticos y de infraestructura física y social, además de una estabilidad política y de seguridad pública, para de esta manera poder garantizar su permanencia y continua atracción. Necesitamos generar también seguridad pública. En el escenario mencionado destaca todo lo relacionado con el suministro eléctrico que se está exigiendo por parte de estas inversiones federales sea en mayor medida proveniente de fuentes sustentables, dada la certificación ambiental a nivel internacional que muchas de ellas tienen, todo lo cual compromete en primera instancia a las autoridades federales del país a encontrar formas a través de las cuales se garantice a la población y al aparato productivo nacional y extranjero, incluido el correspondiente al nearshoring, el suministro confiable, creciente y sustentable del fluido eléctrico en el escenario actual, en donde ya ha recuperado la CFE en la actualidad el 54% de la capacidad de generación, pretendiendo al término del presente año alcanzar un porcentaje del total de generación del 65%. Yo también me manifiesto por que el Estado tenga el control de este sector, ¿verdad? Y yo no vería en ningún sentido ningún problema en que podamos llegar al 100% y que también algo que comentó el doctor Arturo en términos de fuerte endeudamiento de Pemex que todavía se tiene, pues solamente comentar, ¿verdad? Que paradójicamente aquí sí no quieren que el gobierno federal asuma un porcentaje de la deuda de Pemex. Se hizo una primera propuesta en donde se cerca del 50% de estos más de 90,000, casi 95,000 millones de dólares, que es la deuda de Pemex, la mitad de ellos pasen a ser deuda del gobierno federal, una especie de deuda contingente y después deuda formal, para aligerar, ¿verdad? Y darle viabilidad financiera a Pemex, pero se han opuesto, ¿verdad? Los tenedores internacionales de los bonos de la deuda de Pemex. Ahí sí no han opuesto, ahí sí no han permitido ese trasvase, cuando, como bien dice el doctor Ortiz, en el contexto de pues toda esta deuda, ¿verdad? Del FOBAPROA, si pasa a ser deuda contingente en un proceso totalmente desasiado, ahí sí no se opusieron y no dijeron nada. Tiene derecho el gobierno federal, tiene derecho el pueblo de México a que se aligere la deuda de Pemex y yo estaría, digamos, en este sentido, a favor de que el Estado asuma al menos esa mitad que ya se propuso de la deuda de Pemex, pasando la deuda del gobierno federal y dándole viabilidad financiera a esta empresa que junto con CFE y Litiomex nos van a asegurar el tema de la autosuficiencia energética, vista ya no solamente desde esta perspectiva, sino también como un problema de seguridad nacional. Yo aquí la dejaría, Alamillo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Pues sí, en efecto, estas reflexiones que se han hecho es en base también a esta autosuficiencia que se necesita por parte de México y obviamente incluso ahorita estoy viendo algunas de las preguntas que están llegando a la página de la unidad, exactamente esta nearshoring que está a nivel nacional y cómo México está enfrentándose. Pues sin más, le damos las gracias a los dos ponentes. Pasamos a un primer momento de esas reflexiones finales y preguntas de aquí en nuestros chat que tenemos de la unidad y también de las redes del instituto. Doctor, ¿sí me escucha? Sí,
Sí, sí, te escucho. Doctor Arturo Ortiz, sí, perfecto. Sí. Aquí. Viene una pregunta de manera posiblemente general para los dos, donde, bueno, obviamente también hay felicitaciones a los ponentes. ¿Qué desventajas observan ante el capital extranjero de nuestra economía con el empresariado nacional? Sí, Adelante, doctor. eh, eh, la oportunidad de que se integrara el sector privado al petróleo fue desde la época de Peña, pero cuando las rondas y pues no lo aprovecharon. eh, y ahora, pues no olvidemos que Carlos Slim está invirtiendo en petróleo. O sea que ha estado siempre abierta la puerta para que el capital privado participe en petróleo, pero no querían hasta ahora. Y la prueba es lo de Carlos Slim, que está ya invirtiendo en petróleo, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que podrían participar como socios minoritarios, ¿no? Como que tuvieran un porcentaje de participación, pero siempre y cuando acepten la rectoría del Estado y acepten que la empresa es una empresa del Estado, no una empresa privada. Ya no sé qué opine el doctor Bravo. Doctor Bravo, adelante. Estoy de acuerdo, efectivamente, en este sector tiene que tener licencia la parte gubernamental. Adelante, doctor Bravo. Sí, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Bueno. Bueno, ¿sí escucha, doctor Ortiz? No se escucha. Bueno. A ver, cambiamos. Sí, bueno. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Sí, estoy de acuerdo con usted, doctor Bajimar, en que la rectoría tiene que seguir siendo el actor prominente en este proceso de ser el Estado. Y se tiene que quedar muy claro en este proceso de invitación a que Carlos Slim invierta, ¿verdad?, en aguas profundas, donde ya se comprometió a invertir cerca de $1,000 millones, que debe quedar muy claro. El riesgo tiene que ser un riesgo compartido, pero que efectivamente está asociándose no con otra empresa privada, sino con una empresa productiva del Estado, ¿no? En donde el Estado tendrá, en este sentido, pues toda la responsabilidad de la conducción del proceso. Y bueno, pues ahí tenemos que ser muy creativos sin dejar de lado esto que usted comenta, doctor Ortiz. Y también decir que no todas las inversiones extranjeras son positivas para el país. También ahí lo había ya comentado el doctor Ortiz. Debemos ser selectivos en ese proceso de inversión, debemos privilegiar aquellas que sean, digamos, generadoras de competencia, atractoras de tecnología y no desplazadoras de las capacidades empresariales y de competencia, ¿no? De tal manera que complementen el esfuerzo productivo nacional y de ahí que en este nuevo Plan Nacional de Desarrollo que se estará trabajando en la actual administración, se ponga mucho énfasis en el tipo de inversiones que vamos a estar recepcionando y los sectores, a los grupos sociales a los que va a ir también dirigidos, para que saquemos del proceso las máximas ventajas y no nos acaben condicionando en este proceso como economía y depredemos nuestras capacidades empresariales y de producción pensando que por el simple arribo será positivo para el proceso productivo, ¿no? Tenemos que ser en ese sentido muy eficientes y muy selectivos en los procesos de recepción. Muy bien. Tenemos otras 3 preguntas. Creo que sí nos da tiempo de ver incluso esta reflexión final al final de la mesa. Viene la pregunta: ¿qué medidas se deberá de adoptar para detener el asimétrico intercambio de mercancías y de las ganancias? No sé si tiene el doctor. ¿Cómo? No entiendo.
¿qué medidas se deberán adoptar para detener el asimétrico intercambio de mercancías y de las ganancias? Bueno, no entiendo muy bien, pero yo creo que se refiere a que el criterio privado privilegia las ganancias del empresario, lo cual, pues, para efectos de empresa privada, pues es correcto, pero para efectos de una empresa como, como Pemex, no es una empresa que privilegie la ganancia, como hemos dicho. Si eso fuera, el litro de gasolina debería de estar en 60 pesos. ¿Para qué? Para que sí, efectivamente, diera ganancia. Pero la idea no es esa. La idea es que sean tarifas muy bajas para que se beneficie el resto de la economía y para que tenga estabilidad, no para que ganen 2 o 3 o 5 empresarios. Yo creo que esa es no sé si esa es la pregunta. A ver, yo diría en este proceso que para revertir, digamos, este intercambio desigual, si por ahí va, o en ese sentido la pregunta, exigir que la llegada de empresas extranjeras cumplan con los requerimientos laborales, de remuneración, ecológicos, ¿verdad? Y de pago de impuestos. Y que el contenido nacional de sus productos que exportan sea también en gran medida, digamos, o se aumente el contenido nacional de esos productos exportados. Y en última instancia, algo que ha de cierta manera estabilizado mucho el flujo de inversiones a un país es este famoso impuesto Tobin. Algunos países lo aplican a la entrada o a la salida de las inversiones extranjeras. También pudiéramos por esa vía captar impuestos, haciendo a este país un país, digamos, más respetado, ¿sí? Porque el suministrar estas condiciones a la inversión extranjera, tanto de cartera como directa, pues tiene un costo, ¿no? Y este costo tienen también que asumirlo, sobre todo en términos de la inversión extranjera de cartera, ¿no? Estas serían las formas en las que pudiéramos revertir este intercambio desigual de carácter comercial y de utilidades cuando vienen empresas foráneas a asentarse al país. Sí. Bueno, En efecto. yo estoy Adelante, doctor. de acuerdo y ya entendí. Refiere a cómo, qué inversión es la que necesitamos. No necesitamos una inversión extranjera que venga a desplazar a los productores nacionales. Necesitamos una inversión extranjera que respete los términos que están inscritos en el TEMEC, que habla de una postura de no destruir el ambiente, respetar a los trabajadores, de aceptar las leyes nacionales, de pagar debidamente sus impuestos y de producir un artículo que sea útil para la sociedad, para la economía, no cualquiera. No cualquiera son productos necesarios para todos. Hay muchos mercados especulativos que traen inversiones muy raras y que a la hora de la hora resultan fraudulentas. Todo ese tipo de cosas hay que verlas en el mentado nearshoring, porque después se pagan las consecuencias de aceptar una inversión extranjera que quiere venir y que después se da uno cuenta que es otra cosa muy diferente. A ver. Muy bien. Creo que todavía nos da tiempo para 2 preguntas más que tenemos aquí.
Doctor, bueno, creo que esta viene relacionado también con el doctor Bravo, pero pues adelante, voy a dar la palabra a los dos. ¿Consideran ustedes que se deberá impulsar a todos los niveles de gobierno las energías alternativas o se deberá seguir dependiendo de las energías fósiles? No sé quién guste. ¿Algún comentario? Presenté la gráfica, ¿no? De las energías renovables y de carácter fósil. Y se ve, por eso comentaba, de que México ya está en esa transición. Y esa transición no se explica solamente por medidas del gobierno federal. También están participando los gobiernos estatales y municipales, incluso los gobiernos estatales en la reforma estructural del sexenio pasado en la parte energética tuvieron un rol protagónico, incluso los municipios, ¿no? En los parques eólicos, bueno, pues los municipios y el estado donde se asentaba ese municipio tuvieron un papel determinante. Ahora deberán de tenerlo también, pero bajo este concepto de rectoría por parte del gobierno federal del sector, ¿no? O sea, la transición deberá de ser dirigida en primera instancia por el gobierno federal y en ese sentido sumarse los gobiernos estatales y municipales, pero eso ya se está haciendo, nada más que se requiere hacerlo, digamos, de manera más consistente y en este nuevo contexto. Sí, mira, nada Adelante, más Ortiz. quería yo agregar que en en este sexenio fue el Estado el que desarrolló más las energías no renovables. Se llevó a cabo este proyecto de Sonora, que es de los más grandes, y, y los privados no tengo noticia de que en materia de energía no renovable hayan llevado a cabo grandes inversiones. Al menos si las llevaron a cabo no se sabe en dónde fueron ni cómo, ¿verdad? Entonces, quien fue protagónico en materia de cambio climático y energías renovables fue precisamente el Estado, no propiamente el sector privado. Pues Eléctricas, doctor Ortiz, también las puso al día el gobierno federal. sí, claro. Sí, es correcto. Bueno, creo que veo una última pregunta que tenemos aquí en el chat, casi sería como futuros secretarios de Economía. Bueno, la pregunta es a los dos, yo creo. ¿Qué limitaciones encuentran ustedes al plan de desarrollo energético de la doctora Schoenban? Bueno, O ventajas. Adelante. todavía no está más que las cuestiones generales de que se va a seguir adelante en, en las energías renovables y también que se va a apoyar a Pemex. El plan así detallado, pues lo tendrá que dar pues cuando ya esté al frente de esto, ¿verdad? Ahorita, sin embargo, quedó claro que la tendencia es a fortalecer a Pemex y también fortalecer a las energías no renovables y aceptar el cambio climático y aceptar inversiones extranjeras que vayan acordes con la soberanía nacional, ¿no? En términos generales. Yo lo que puedo comentar es que la doctora pues es precisamente especialista en el tema, en sus 100 puntos, ¿verdad? Habla de la electromovilidad, lo que implica un impulso, ¿verdad? A las energías limpias, pero sin abandonar el apoyo a estas empresas de litio, Litiomex, CFE, Pemex, y tendríamos que ver ya de manera más específica en términos tanto del Plan Nacional de Desarrollo como el Plan Nacional Sectorial, que ese lo van hasta el próximo año a los dos documentos, incluso el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, serían, digamos, documentos básicos que nos permitirían a nosotros decir con elementos, digamos, fehacientes,
qué va a ser la próxima administración, tanto en términos de transición energética como con el tema de la soberanía energética y esta visión en particular que yo sostengo de que no solamente debe de visualizarse el tema como un problema de soberanía energética, sino también de seguridad nacional energética. Sí, claro. Bueno, pues no sé si para cerrar ya la mesa tendrían algún comentario final, o invitando también obviamente a nuestros participantes a futuras mesas. Doctor Ortiz. Bueno, pues yo quisiera agradecer a todos ustedes su atención y de manera muy particular quiero felicitar al doctor Ernesto Bravo. Su ponencia fue muy completa, muy bien fundamentada y me da gusto que economistas jóvenes manejen también este tipo de datos, este tipo de temas a que no cualquiera le entra, ¿verdad? Porque no son temas fáciles y que requieren de una formación muy sólida para poderlos enfrentar. Yo lo quiero felicitar y creo que el instituto cumple con su tarea de permitir el avance de nuestras investigaciones, que creo que en estos momentos hacen mucha falta. Nada más. Gracias. Doctor Bravo. Pues yo también agradecer la convocatoria del doctor Ortiz. Siempre es un gusto participar en sus mesas que tienen esa característica dual, ¿no? De hacer un análisis de la economía mexicana, pero en el contexto internacional. Es algo muy interesante. Bueno, algo que a mí me parece muy importante de sus seminarios, de su enfoque, y pues para mí es un gusto participar y por supuesto también agradecerle aquí a nuestro compañero Alamillo y a los compañeros pues su apoyo, ¿no? Para poder llevar a cabo esta sesión y finalmente solamente comentar que la agenda del Instituto de Investigaciones Económicas cumple a través de este tipo de encuentros con nuestra responsabilidad, ¿verdad?, de analizar y proponer acciones hacia el futuro con un enfoque democrático de largo plazo, con visión de Estado, soberano, ¿verdad?, que creo es lo que caracteriza a nuestras participaciones y a los encuentros, tanto a nivel de coloquios, seminarios o de mesas redondas que hacemos. Y yo sí conminaría, en este caso, a la comunidad del instituto para que en sus distintas áreas le sigamos el timing, ¿verdad?, al quehacer de las políticas públicas y específicamente a lo que va a proponer el nuevo gobierno en términos de crecimiento y sobre todo de desarrollo económico. Somos la instancia dentro de la universidad más indicada, tanto por vocación histórica como por áreas temáticas, ¿verdad?, los que estaríamos en primer lugar convocados a hacer este tipo de trabajos en beneficio del país y representando, por supuesto, en el proceso a nuestra Universidad Nacional. Bueno, pues muchas gracias. Siguen llegando aquí también las felicitaciones en la página de la unidad. Y pues yo creo que sin más, no me queda más que agradecer a los dos ponentes, a los que están en las redes, en el Zoom como en YouTube, a futuras mesas de reflexión, de análisis que tiene aquí el instituto. Y pues sin más, buena tarde a todos. Saludos, hasta luego. Bueno, saludos, felicidades. Gracias, doctor. Buenas tardes. Ya estamos. Ya podemos hablar. Sí, Muchas ya, gracias. ya. Bravo. Sí, doctor, ya se cerró la conexión del YouTube. Muchas gracias. ¿De qué, doctor? Bien. Saludos y hasta luego. Nos vemos en la Muchas próxima. gracias. Cuídense mucho. Gracias. Igual. Ok, voy a sacar esto para aquí. Gracias, Miguel.